Vamos a continuar con nuestra serie acerca del libro de Ruth. Así que ¿por qué no cierras ahí donde estás tus ojos un momento? Y vamos a decirle a Dios: Señor, nuestra atención es tuya. Ahí díselo: mi atención está en tu palabra. Mi mente está en tu palabra. Toda distracción, Señor, la entregamos a ti. Toda preocupación, Señor, porque hoy queremos enfocarnos en lo que tú nos vas a hablar, en lo que tú nos quieres decir. Y Espíritu Santo, yo pido que tú tomes lo que voy a hablar de tu palabra para retarnos, para transformarnos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado hablando acerca del libro de Ruth. Esta es la segunda semana. A manera de repaso, vimos cómo una familia entera salió de la ciudad que era conocida como Casa de Pan, Belén de Judá. Y cómo este hombre, este padre de familia llamado Elimelech, tomó a su familia en medio de una hambruna y la sacó de Belén y se la llevó a un lugar que Dios ya había dicho que no debería ningún hijo de Dios vivir en ese lugar. Era la ciudad de Moab. Elimelech tomó a su esposa Noemí, a sus dos hijos, enfermizo y ¿cómo era el otro? Y cansado. Eran enfermizo y cansado. Los tomó, los llevó a Moab. Y al poco tiempo, el padre de familia que sacó a sus hijos de la casa de Dios falleció. Al tiempo también los dos hijos, ya casados con dos mujeres moabitas, ambos murieron y se quedaron 3 mujeres solas. 10 años pasaron y está Noemí con sus 2 nueras moabitas. Noemí siendo del pueblo de Israel, viviendo en una tierra extraña, fuera de la bendición de Dios, está viviendo en Moab. Y un día dice Noemí, toma una decisión y ella dice: voy a regresar a Belén. Voy a regresar a Belén y voy a volver a iniciar. Voy a regresar a casa de alguna manera. Le dice a sus nueras y les dice: regresen con sus padres y vuelvan a casarse. Traten de rehacer su vida. Y ahí es donde nos encontramos en este momento en la historia. Estamos en un momento donde 3 mujeres tomaron una decisión y están a punto de tomarla. Si me ponen la primera imagen, por favor, vemos que están viviendo en Moab y Noemí ya tomó una decisión. ¿Cuál es la decisión de Noemí? Regresar. Di conmigo: regresar. Ella tenía una opción, y así se llama la plática del día de hoy. Tenía la opción de continuar en Moab o de regresar a casa. Ella tomó la decisión y dijo: yo voy a regresar. Por eso Noemí ya va en camino, si te fijas ahí en el diagrama. Pero ahora vamos a ver que hay otras 2 mujeres que están muy apegadas al corazón de Noemí, porque Noemí era una persona dulce, era una buena persona, amable. Y entonces Orfa y Ruth, sus 2 nueras, tienen que tomar la decisión: ¿continúo en Moab o regreso a Belén de Judá? Tenían que tomar esta decisión. Pónganme la que sigue. Ruth fue la primera que, después de 2 intentos de disuadirla de Noemí, Ruth le dice, y con eso terminamos la vez pasada, y termina diciéndole: yo me voy a ir contigo. Y lo más fuerte de todo que le dice es: tu Dios será mi Dios. Yo dejo el Dios que ha adorado mi vida entera en Moab, y ahora, Noemí, tu Dios va a ser mi Dios. Así que Ruth toma la decisión
de regresar con su suegra a una tierra extraña. Ahora Ruth iba a ser la extranjera. Pon mucha atención. Había regresado Noemí con las manos vacías, en pobreza. Ahorita lo vamos a leer. Y Ruth en una situación peor, porque aparte de ser pobre, era extranjera. Entonces Orfa, nuestro tercer personaje del día de hoy, tiene que tomar una decisión. ¿Qué va a hacer ella? ¿Orfa se va a quedar en Moab o se va a ir con Noemí? Y de principio, de inicio, toma una decisión Orfa y dice: me voy contigo, Noemí, te amo tanto que no te vamos a dejar. Y quizá empezaron hasta a caminar. Pero Noemí volvió a decirles: no, regresen. Y en ese segundo ruego de Noemí, porque regresaran y rehicieran su vida en Moab, Orfa, pónganme la que sigue, decide regresar a Moab. Entonces esta serie en la que estamos se llama Destinos. Y hoy vamos a ver el destino de estas tres mujeres y sus decisiones. Casi todos los que estamos aquí cabemos en cada uno de estos tres personajes. Vamos a encontrar que hay similitudes con nuestra vida y las decisiones que tomamos. Y yo le pido al Espíritu Santo que a cada uno de nosotros nos ayude a tomar decisiones que van a marcar nuestro destino de una manera positiva y correcta. Ahora, cada decisión, apréndetelo bien, que va a marcar tu destino es una decisión difícil. Nunca es una decisión fácil. Muchos de ustedes, los destinos de sus vidas han sido transformados por la decisión de alguien. Los niños que tuvimos aquí, sus destinos van a estar marcados por decisiones difíciles que sus padres toman. Y cuando crezcan esos bebés, van a empezar a tomar decisiones que van a marcar los destinos de sus vidas. Porque cada uno de nosotros tomamos decisiones difíciles. Entonces, hoy vamos a hablar de regresar a casa o quedarnos o continuar en Moab. Y vamos a iniciar hablando de Noemí. Noemí es nuestro primer personaje y vamos a ver qué es lo que sucedió. Noemí pasó una década fuera de su casa. Cuando su esposo Elimelech decidió salir de Belén, pasó una década fuera de su casa. Salió de Belén creyendo que iba a encontrar lo que buscaba. Había una hambruna, había situación difícil y entonces Noemí junto con su esposo salieron tratando de encontrar una respuesta. El problema es que al salir de casa, cuando salieron de casa, la situación no mejoró, la situación empeoró. Empezaron a haber situaciones donde de repente la cabeza del hogar muere. Noemí se quedó en Moab viviendo 10 años, ya sin esposo, ya sin hijos, con una profunda tristeza. Ahora entiende algo, pasaron 10 años con Noemí viviendo en el lugar equivocado, relacionándose con las personas equivocadas, viviendo en una comunidad que en ella no debería de haber vivido ahí, con gente que adoraba a otros dioses, y le tomaron 10 años darse cuenta que ella tenía una casa y que tenía que regresar a casa. 10 años. ¿Sabes? Yo a veces pienso, pero ¿por qué en cuanto murió su esposo no agarró a sus hijos y se regresó?
Sabes, tomar decisiones que cambian la vida no es fácil. Muchos de ustedes lo saben porque ustedes vienen en Ciudad Juárez, habemos muchos que venimos de otras ciudades. Y tomar a tu familia y salir, más si están pequeños, no es fácil. No es sencillo cambiar una vida, regresar a casa. Pónganme el primer diagramita, la primerita. Regresar a casa no es fácil. Noemí tardó 10 años porque ella sabía que regresar a casa habría consecuencias. Fíjate bien lo que sucedió. Cuando Elimelech sale de su casa de Belén, abandonó sus tierras. Y entonces alguien más tomó posesión de esas tierras y empezó a cultivarlas en Belén. En pocas palabras, Noemí no tenía a nada por qué regresar. Noemí regresaba a casa pobre, en una pobreza extrema, total, siendo una mujer sola, lo cual implicaba que no iba a tener mucho de dónde y ya estaba más grande de edad. Regresar era una decisión tan difícil porque, como lo vamos a ver, se enfrentó a que toda la gente dijo: ¿ya vieron? Esa es Noemí. Ahorita lo vamos a leer. En pocas palabras, había consecuencias de sus decisiones pasadas que le hacían difícil a Noemí regresar a casa. ¿Y sabes qué me he dado cuenta? Que en nuestra vida, los que tenemos años o meses siguiendo a Cristo, cuando nos alejamos de Él, cuando nos alejamos de una relación con Él, de la iglesia, regresar a casa es bien difícil. Pero aquí vemos una mujer valiente que, aunque se fue, tuvo los pantalones de regresar. Fíjate lo que sucedió. Versículo 19 del capítulo 1. Dice: de modo que las dos siguieron el viaje. Ya nada más Noemí y Ruth. Orfa se había regresado. Dice: cuando entraron a Belén, ¿qué dice? Que quien se conmocionó, todo el pueblo. Yo me los imagino, ¿se los imaginan? Mira, ven, Juanita, ya llegó Noemí. Dicen que ella hacía cosas terribles en Moab. Por eso Dios la castigó. Se le murió el esposo, ándele, por andarse yendo. ¿Verdad que eso no sucede en la iglesia? No, hágale conmigo, no, nunca. Somos implacables con nuestra falta de santidad. Y fue difícil regresar, pero ella regresa. Dice: el pueblo se conmocionó a causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí? Preguntaban. Y aquí solo las quemaron, ¿eh? ¿Quiénes preguntaban? Las mujeres, no voy a decir más. Ya no me llamen Noemí, no se crean. No me llamen. Fíjate lo que hace ella. Ella les dice cómo está y les dice: ya no me llamen Noemí. Respondió ella: llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida con amargura. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí? Que quiere decir dulce, dulzura, cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí. Noemí estaba diciendo: Dios me ha castigado, Dios, el Todopoderoso, mira cómo me trajo. Yo me fui bendecida y ahora Él me ha traído. ¿Cómo se parece a mí? Estaba echándole la culpa a Dios de sus decisiones. Estaba echándole la culpa a Dios por una condición que ella provocó por salir del camino de la bendición
y abandonarse en un camino que está lleno de maldiciones. ¿Está claro o no? La realidad es que Noemí, aunque iba regresando y estaba difícil, ella estaba diciendo: estoy tan amargada que ya no me llamen dulzura, cuando me vean díganme amargada. Eso estaba diciendo. Y estaba diciendo: es que esto está tan mal. ¿Cuántas veces hemos hecho esto? Culpamos a Dios cuando nos va mal, cuando en realidad son nuestras decisiones las que nos hacen llevar consecuencias. Hace 2 semanas hablábamos de orden y coherencia. Di conmigo: orden, coherencia. ¿Qué es eso? Es tan sencillo como que 2 más 2 son 4. Y puede no gustarte que 2 más 2 sean 4, pero las matemáticas son perfectas, como los caminos del Señor. Y Él nos enseña: cuando tú caminas y me obedeces y sigues mis mandamientos, vas a tener bendición. No quiere decir que no vas a tener dificultades, pero vas a vivir en bendición. Pero cuando te sales de ese camino, los demás caminos están llenos de maldición. Y ahí Noemí estaba entendiendo. Al momento de yo irme a Moab, yo no puedo culpar a Dios, aunque es lo que mi corazón dice. Si me salgo de bendición, ¿cómo es que espero que haya bendición en mi vida? Noemí pasó de ser una mujer próspera a una mujer en tragedia, una mujer amargada. Cuando salió de Moab, de Belem a Moab, y permaneció ahí por 10 años, caminó por un camino lleno de maldición. Hoy la pregunta para cada uno de nosotros es: ¿dónde estamos? Quizá hay alguien aquí que huyó de Belén, de la casa de pan, y por años seguiste a Cristo, por años lo serviste, o quizá por un tiempo y tomaste una decisión, pero de repente hubo algo que te atrajo de Moab, del mundo, y te fuiste siguiendo el placer, el dinero. Hoy Dios te trajo aquí para que escucharas. Hoy tú puedes tomar la decisión de regresar. No va a ser una decisión fácil. Noemí no llegó a Belén y otra vez ya era rica, o ya tenía tierras, o tenía cómo comer. Llegó en una situación de hambre, llegó en una situación de amargura, pero llegó a casa. Y cuando llegó a casa, Dios pudo empezar a bendecirla, porque ella regresó al camino de la bendición. Y es lo que vamos a ver. De eso se trata el libro de Ruth. Tú puedes regresar a casa. No va a ser fácil, las cosas no se van a arreglar como una varita mágica, pero vas a vivir en el lugar correcto, donde hay esperanza y donde la bendición de Dios está. Regresar fue una decisión seria, con un alto costo, que requirió 2 cosas. Requirió fe, creer que regresando a casa era su lugar, y número 2, requirió volver a la comunidad. Requirió volver a enfrentar a la comunidad. Y ahí tenemos a Noemí, regresando a casa, amargada, pero en casa. Vamos a ver la segunda mujer, que es Ruth, que venía con ella. Cuando, pónganme la imagen número 2. Cuando Ruth decide regresar, seguir a Noemí, ella decide darle la espalda al Dios de Moab. Y le da la espalda, y la declaración más fuerte que hace Ruth a Noemí es: tu Dios será mi Dios. Lo que le estaba diciendo es: reconozco que tu Dios es Dios y yo lo voy a seguir, yo voy a dar toda mi vida. Era una conversión radical. Significó abandonar su vida anterior. Significó llegar a un lugar donde no conocía a nadie
era una mujer extranjera, no nomás una mujer extranjera, era una moabita de un pueblo que no se hablaba con el pueblo de Dios, eran los enemigos del pueblo de Dios. Era una viuda, lo cual quiere decir que nadie en Belén iba a cuidar de ella, nadie. La ley mosaica, la ley de Moisés, la ley excluía a mujeres como Ruth. No tenía nada de protección hacia ella. Y llega a Belén, dice la Biblia, que llega con Noemí cuando comenzaba la siega. ¿Qué es esto? Era la siega de la cebada. Vamos a leerlo. Capítulo 2, versículo 1. Dice, había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Boz, que era pariente de Elimelec, el esposo de Noemí. Un día Ruth, la moabita, fíjate cómo se refiere la Biblia repetidamente, le dijo a Noemí, déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Noemí respondió, está bien, hija mía, puedes ir. Dios había instituido en la ley algo que es increíble. Dios había instituido una manera de suplir para las necesidades de los pobres, las viudas, los niños y los extranjeros. Tú lo encuentras en Levíticos 19. Fíjate lo que dice Levíticos 19. Era una orden para los dueños de los campos. Dice, cuando recojas las cosechas de tu tierra, Levítico 19:9, no ciegues el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Harás lo mismo con la cosecha de la uva. No cortes hasta el último racimo de las vides, ni recojas las uvas que caigan al suelo. Déjalas para los pobres y para los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. ¿Qué es lo que sucedía? Estaba el campo, quiero que te imagines un cuadro, era el campo, y la instrucción era esto: todas las orillas del campo no las recojas, déjalas ahí. Por lo general, los que saben de agricultura saben que la orilla del campo es la que recibe el viento, el paso de los animales, etcétera, y es la parte menos buena de la cosecha. Y le dice, todas las orillas no las recojas tú, déjalas en el campo para los pobres, los extranjeros, las viudas, los niños, y ellos van a venir a levantarla. Entonces, cuando tú emplees gente a que levante la parte del centro, cuando tú recojas algo y si se les cae algo, no seas envidioso y lo agarres. Si se cayó al suelo, ahí déjalo. Entonces los pobres, las viudas, los extranjeros llegaban a los campos y se encontraban con que había grano de cebada tirado en el suelo del que se cayó de los segadores, y ellos podían agarrarlo, era legal para que ellos comieran. Podían ellos cosechar las orillas porque era para ellos, porque Dios así lo proveyó, porque Dios proveyó no nada más que fueran a formarse en una línea para que les dieran de comer en la mano, sino que les dijo, tú vas a trabajar, te vas a levantar, vas a ir, y lo que se cae va a ser tuyo. Dios hizo y les dio de comer de una manera sabia. No lo hizo como pedir limosna y esperar que alguien les diera. Dios dejó establecido que trabajando tendrían alimento. ¿Qué tenían que hacer los pobres? ¿Qué tenía que hacer Ruth? Salir al campo y trabajar. Di conmigo, trabajar. Fíjate, se calcula que en los campos se quedaba el 30% de la cosecha para este tipo de personas, para personas en necesidad. Así que era un gran. Versículo 3 dice, así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores. Y resultó que, di conmigo, y resultó que. La Nueva Versión Internacional dice, y dio la casualidad. Muchos dirán, y por suerte. Dice, y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Boz, el pariente de su suegro Elimelec. Muchos dirían, qué suerte que llegó a ese campo. Hemos hablado de la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Que Dios está metido en cada momento, en nuestro día a día, en cada situación. No quiere decir que Ruth tuvo un sueño y le dijo, en ese campo, no.
Ella caminó, ella hizo lo que tenía que hacer, ella se levantó, ella tenía el anhelo de trabajar para proveer para su suegra y para ella. Se levantó, caminó y de casualidad supuestamente llegó al campo de Booz. Era la provisión de Dios. Es lo que muchas veces tú te has topado, que no sabes por qué, pero te encomiendas a Dios, lo estás obedeciendo, estás siendo fiel y sales a caminar y Dios te lleva con las personas exactas en los momentos exactos. Esa es la provisión de Dios. Y eso es lo que experimentó Ruth. Llegó al campo de Booz. Y la gran pregunta que muchos nos hacemos es: ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y muchos queremos que Dios nos hable por medio de un sueño. Yo te voy a decir el secreto para que tú camines en su voluntad. Levántate y trabaja. Levántate y trabaja y sé excelente en lo que haces. Vete a tu trabajo y trabaja. Ven a la iglesia y sirve, trabaja. Ven y sirve a otros, sé excelente. No te quedes sentado esperando. Conozco a muchos que dicen: yo tengo un llamado a Dios a las naciones, pero están esperando que Dios les mande todo. Así no funciona Dios. Dios espera que te levantes, vayas y hagas, y Él te va, por su providencia, te va a poner con las personas indicadas en los momentos adecuados y vas a ser bendecido. Esa es la provisión de Dios. Ruth salió a trabajar. En otras palabras, comenzó a caminar. Si tú estás caminando por el camino correcto, va a llegar su bendición. Ámalo, hónralo. Y si tú puedes estar confiado de que Él va a guiar tus pasos, Él te va a poner a las personas indicadas. Tu responsabilidad es conocer qué es lo que Él habla y obedecerlo. Esa es tu responsabilidad. Todo lo demás va a ser agregado. La providencia de Dios nos hace comenzar a vivir cada día con una actitud de dependencia en Él. Cuando tú sabes que Dios está involucrado en todo lo que haces, cada día que te levantas, tú amaneces confiado, diciendo: tú tienes lo mejor para mí. Es un sentimiento que te causa hasta emoción, expectativa e ilusión. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú estás caminando correctamente, tú nomás estás viendo: y ahora Dios, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo me va a proveer? Yo te he platicado con anterioridad milagros que hemos vivido aquí en la iglesia. Milagros económicos cuando es el último día para pagar y Dios envía la provisión. Milagros de todo tipo, porque Él nos guía a través de su palabra, de su Espíritu Santo, pero también a veces lo hace por medio de las circunstancias que estás enfrentando. Salmo 32:8 dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. ¿Cuántos lo creen? Pero para que Él te guíe, necesitas estar escuchándolo. Necesitas estar atento a lo que Él habla. Entonces llega Ruth y empieza a trabajar en el campo que por casualidad llegó y era de Booz. Dice: mientras estaba ahí, llegó Booz, versículo 4. Llegó Booz de Belén y saludó a los cosechadores. El Señor sea con ustedes, les dijo. El Señor los bendiga, respondieron los cosechadores. Entonces Booz le preguntó a su capataz: ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Estaba diciendo: no la he visto, ¿de qué casa viene? ¿Quién es el que la cuida? ¿Quién es? ¿De quién es ella? Y dice, y el capataz contestó: es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó, di conmigo, desde que llegó, no ha dejado de trabajar. ¿Cómo? Con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Hoy te voy a dar una clave. Dios bendice a los que trabajan con esmero, a los que se dedican a hacer su trabajo bien. Es que mi jefe es malo. Haz tu trabajo bien, Dios te va a bendecir por encima de tu jefe. Haz tu trabajo bien. ¿Cuántos solteros hay aquí? Levanten su mano. Levanten su mano. ¿Quieren esposa o esposo?
trabajen con esmero, que los vean sirviendo a Dios. Así me casé yo. Es testimonio personal. Está trabajando con esmero. Y fíjate lo que sucedió. El dueño del campo, Boaz, versículo 8, se acercó a Ruth y le dijo: escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas el grano. No vayas a ningún otro campo, quédate aquí. Yo quiero a alguien como tú. Sigue muy de cerca a los jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcelas están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal, y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. En otras palabras, Dios le dio protección por medio de este hombre, que es una representación de Cristo. Lo vamos a ver la siguiente semana. Boaz empezó a proteger a Ruth. Dijo que no te traten mal. ¿Por qué la habrían de tratar mal? Primero, porque era moabita, porque era mujer. En ese tiempo era terrible esto. Y porque estaba viuda. Te puedes imaginar todas las burlas, todo lo que le gritaban, todo lo que le decían. Dice versículo 10, entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida y le dijo: ¿qué he hecho para merecer tanta bondad? Le preguntó. No soy más que una extranjera. Ruth entendió: yo no merezco esa bondad. Cuando ella regresó, pónganme la primera imagen, cuando regresó de Moab a Belén, ella entendió: yo soy una extranjera que no merece nada. ¿Cómo es que usted me trata tan bien? No merezco tanta bondad. En este libro constituye uno de los casos del Antiguo Testamento en que las barreras raciales se rompieron, en que Dios amó y se preocupó por aquellos que llevaban un estigma sobre ellos. Y es lo mismo que tiene que hacer la iglesia. ¿Por qué he hallado yo, Jorge Mendoza, gracia delante de los ojos de Dios cuando no la merezco? ¿Por qué has hallado tu gracia delante de Dios? Tenemos que entender que la gracia de Dios nos ha abrazado cuando no la merecíamos. Y Ruth lo entendió, que no había nada en ella que mereciera tanta bondad. Y ¿sabes qué? No hay nada en mí que merezca bondad de parte de Dios. Me equivoco, lastimo el corazón de Dios. Y Romanos 5:6, uno de mis versículos favoritos, dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. La historia de Ruth continúa. Y vamos a ver cómo Dios provee, porque cuando estás caminando en bendición, Dios comienza a derramar los cielos de bendición. Y dice el versículo 14: después, a la hora de comer, Boaz la llamó. Ruth siguió trabajando, pero Boaz llamó a Ruth y le dijo: ven aquí y sírvete de la comida. Puedes mojar tu pan en el vinagre. De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores. Y fíjate lo que dice: y Boaz le dio a comer grano tostado. Los que estudian la Biblia creen que Boaz personalmente le sirvió un plato de grano tostado. Le dio de comer cuando quizás hacía días que no comía. Dice: le dio de comer. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. Cuando regresó a trabajar, Boaz ordenó a sus trabajadores: déjenla recoger espigas aún entre las gavillas y no se lo impidan. Además, fíjate lo que hizo: arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. La provisión, ¿cómo es la palabra? Providencia. Dice: permítanle recogerlas y no la molesten. Así que Ruth
recogió cebada ahí todo el día, y cuando la desgranó por la tarde, llenó toda una canasta. Se cree que era el trabajo que alguien haría en una semana. Ella lo hizo en un día. Dice, luego lo cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra. También le dio el grano tostado que le había sobrado de su comida. ¿Dónde recogiste todo este grano hoy?, preguntó Noemí. ¿Dónde trabajaste? Que el Señor bendiga al que te ayudó. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre en cuyo campo había trabajado. Le dijo, el hombre con el que trabajé hoy se llama Boaz. Es precisamente aquí donde dos destinos se juntan. Dos mujeres que tomaron la decisión más difícil de su vida. Una, volver a su casa, enfrentar lo que tenía que enfrentar y volver a casa y volver a servir a Dios. Y la segunda, se enfrentó a una decisión aún más difícil, que era dejar todo. Ambas requirieron fe, pero Ruth requirió trabajo e involucrarse en una comunidad nueva que ella no conocía. Este es el proceso. Pónganme de nuevo la segunda imagen. Este es el proceso de una persona que llega a Cristo. Aquí en este lugar hay personas como Noemí, que abandonaste tu relación con Dios, te fuiste, y quizá hoy estás triste, golpeado y necesitado de Dios. Y regresar a casa es tan difícil. Hazlo. O quizá hay personas aquí que están como Ruth, que nunca, que hasta dijeron a la iglesia, qué raro gente, ¿por qué cantan? ¿Por qué hacen esto? Y ese vato, ¿qué hace ahí? Para ti es algo nuevo, pero tú sabes que Dios te trajo aquí, que quiere tener un encuentro contigo. Y es difícil porque es enfrentar una nueva comunidad, es volver a ser, es algo nuevo. Va a requerir trabajo, va a requerir fe. Pero Ruth decidió que era Dios el que le estaba hablando por medio de Noemí, y dijo, tu Dios será mi Dios, y se entregó a Dios. Y ahora ella estaba bajo el camino de bendición, y todo lo que ella hacía estaba siendo bendecido. Hoy más que nunca, ser parte de una iglesia cristiana, ser parte de una comunidad cristiana es difícil, porque va en contra de todas las ideologías que hoy se hablan allá afuera. No es fácil decir cristiano, es más fácil decir soy satánico que decir yo sigo a Cristo, porque entonces tú eres intolerante. Pero hoy yo te quiero animar a que como pueblo de Cristo entendamos volver a casa. Es lo que Dios está llamándonos, porque hubo un tercer destino del cual no sabemos mucho. El de Orfa, que quizá por temor, por comodidad o por falta de fe, decidió quedarse en Moab. Decidió quedarse en lo que conocía. Me llamó mucho la atención lo que quiere decir el nombre de Orfa. Orfa quiere decir obstinación, necedad. Quiere decir doble ánimo. Y Orfa así actuó. Primero dijo, sí voy. Y luego la pensó bien y dijo, no, mejor no. Y se regresó. Dudó, hubo un doble ánimo. Y sabes, Orfa se robó la bendición de encontrar un nuevo hogar. La Biblia no habla más de Orfa, no se sabe nada más de ella, pero quedó viviendo en un lugar, en el lugar incorrecto. Hoy quiero terminar diciéndote, tu vida, tus decisiones, en pocas palabras, tu destino está representado en cada una, pónganme de nuevo la imagen, en cada una de esas tres mujeres. Tu vida entera, la vida de casi cada uno de nosotros está representada en esta imagen. ¿Qué vas a hacer?
Quizá para ti el llamado de Dios es volver a conectar con Dios, volver a casa, pero va a requerir trabajo, no es fácil. Las cosas no se van a arreglar inmediatamente. Va a requerir que vuelvas a su palabra, que vuelvas a su presencia, que vuelvas a conectarte con una comunidad de personas. Va a requerir que empieces a servir a otros. Hoy te quiero decir, este es el camino de la bendición que eventualmente, no inmediatamente, llevó a Noemí a que se librara de esa amargura, porque vio la providencia de Dios en sus decisiones. Y aquí hay otro grupo de personas que el día de hoy nunca han entregado su vida a Cristo, que son como Ruth, que tienen que tomar una decisión de dejar todo atrás, darle la espalda a Moab y regresar a casa. Regresar a casa con su padre, porque Dios te creó. Hoy Dios te está llamando a un camino de bendición. Ir a casa, ir a Belén, volver a Dios, no es fácil para nadie. Requiere fe, trabajo e involucrarte con personas que a lo mejor no conoces. Pero yo quiero decirte que ahí está la bendición. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Quizá estás el día de hoy aquí y quizá ya por mucho tiempo has actuado como orfa, dudando, un momento avanzo unos pasos y luego me regreso. O quizá estás como Noemí, que un tiempo estuviste tan metido, tan metida en la iglesia, con Dios, en oración, en lectura de su palabra, pero hoy ya no. Yo creo que hoy Dios está llamando a muchas Noemís, a muchos que son como Noemí, a que regresen a casa. Si hoy Dios te está llamando a regresar a casa, en algún tiempo estuviste sirviendo a Dios, amando a Dios, y tú reconoces que te alejaste, pero hoy Dios te está llamando a regresar. Yo quiero que levantes tu mano. Si tú eres como Noemí y hoy quieres regresar a casa, todos con sus ojos cerrados, nomás tú levanta la mano si así lo sientes. Gracias, puedo ver sus manos. Gracias. Padre, yo te pido por cada uno de los que están aquí, Señor, y que al oír de Noemí, ellos han reconocido que eres tú llamándolos de nuevo a casa. Padre, dales la valentía de regresar, dales la fuerza, dales el compromiso para regresar y servir a casa, para regresar a casa, Señor. Padre, que ellos puedan ver que aunque es difícil y va a requerir esfuerzo, tu bendición, tu provisión siempre estará con ellos. Señor, llénalos de valentía y que puedan comenzar a dar pasos para hacerlo, Padre, en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, si tú levantaste tu mano, dile: yo vuelvo a casa, Señor. Yo voy de regreso a casa. Yo no me quedo más lejos de tu casa. Y quiero hacer un segundo llamado para todos aquellos que nunca han entregado su vida a Cristo, que para ti venir a la iglesia es como una experiencia todavía padre, pero que no eres parte. Y quizá has tenido tantas dudas, quizá tu mente no te deja. Hoy yo te quiero recordar, Dios es un Dios de orden y coherencia. Solo basta que tengas la fe y la intención de conocer ese Dios para que tú puedas ver ese orden y esa coherencia. Así que si hoy Dios te está llamando a entregar tu vida a Él, a iniciar un caminar con Él, a que Dios sea tu Dios, sea el que dirige tu vida, y hoy quieres poner tu fe en Él, yo te quiero invitar al que levantes tu mano, porque yo quiero orar contigo
para que hoy puedas conocer a ese Dios que salva, cambia y liberta. Gracias, puedo ver tu mano. ¿Habrá alguien más? Levante tu mano. Gracias, puedo ver sus manos. Gracias, puedo ver sus manos. Y ahí donde estás, dile: Señor, yo quiero ir a casa. Ahí donde estás, dile: tú eres mi Dios. Yo declaro que tú eres mi Señor. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Ahí dile: yo te voy a dar gloria a ti. Yo te voy a buscar a ti. Y ahí donde estás, si levantaste la mano, repite esta oración conmigo. Dile: Señor, te entrego mi vida. Te entrego todo lo que soy. Hoy voy contigo. Quiero conocerte y quiero que seas el Señor de todas mis decisiones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? A la casa de mi Padre.